Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este segundo nuevo episodio de nuestro podcast de mentalidad. Hoy vamos a abordar un tema muy crucial que también nos vemos identificados o identificadas que afecta a muchos de nosotros y es acerca de la ansiedad y su impacto en el aprendizaje y la productividad. En este caso, como repito en el primer podcast, en el dibujo realista, en el dibujo, en el desarrollo de las artes, pero también lo podemos plasmar o trasladar a otras áreas y aspectos de nuestra vida, porque es un tema de subjetividad intelectual y es acerca de la mentalidad, así que vamos a entender un poquito a profundidad qué es de qué se trata la ansiedad, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente acelerado, cada vez más conectado con este automatismo, donde la presión y por rendir al máximo y encima obtener resultados acelerados, inmediatos, nos hace sentir constantemente ansiosos y ansiosas. Seguramente ustedes se pueden identificar con lo que estoy diciendo, pero ¿será que alguna vez te has detenido a pensar cómo funciona la ansiedad dentro de tu cuerpo? Bueno, hoy vamos a desglosar su mecánica, vamos a entender por qué ocurre y sobre todo cómo podemos manejarla, equilibrarla para aprender. Esto es muy importante, es como entender un dispositivo, leer el manual de algún electrodoméstico y poder entender cómo llevar el paso a paso para que ese electrodoméstico funcione de manera eficaz y no intuir o improvisar de antemano, que muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, al entender la mecánica, la estructura o lo que desencadena, podemos usarla a nuestro favor. Así que antes de desglosar este tema, le voy a pedir cordialmente que ustedes den like a este tipo de contenido porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguramente le va a servir a muchas otras personas y pueden llegarle este tipo de contenido a más personas. Compártanlo justamente con alguien que necesita entender esto o que también se pueda haber identificado o identificada. Y si no están suscriptos, suscriptas, se suscriben a este canal. Como bien saben la mayoría, estoy compartiendo periódicamente o constantemente contenidos relevantes acerca del dibujo y sobre todo también ahora temas como esto para tener un proceso más gratificante y resultados prolongados. Así que vamos a desglosar un poquito este tema acerca de la ansiedad y su mecánica. Primero, ¿qué es la ansiedad y cómo funciona nuestro cerebro? La ansiedad no es un enemigo, tampoco está creado para hacernos daño, de hecho es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro ha desarrollado o se viene desarrollando durante un tiempo porque se viene adaptando con este tema de la tecnología de la era moderna y obviamente para mantenernos a salvo. Y acá debemos entender las partes del cerebro que entran en función. Vamos a hablar de la parte neurobiológica de lo que es el cerebro para entender un poco la estructura mecánica. Debemos hablar de la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que actúa como un detector de peligro y cuando percibe, por ejemplo, un peligro, una amenaza, ya sea real o irreal, se enciende automáticamente y genera una alarma en nuestro cuerpo. De acá pasamos a lo que es el hipotálamo, que es el encargado de liberar hormonas para generar más adrenalina o cortisol y va generando también una respuesta física. Acá entra la parte física de nuestro organismo, la parte del cuerpo, donde empezamos a tener corazón acelerado, empezamos a transpirar de más, empezamos a tener tensión muscular. Y después pasamos a lo que es la corteza prefrontal del cerebro, que es la encargada de evaluar la situación con lógica y razón. Pero cuando pasa la ansiedad, se desencadena la amígdala y todo este proceso del hipotálamo, esta parte de la corteza prefrontal empieza a perder su dominio. Cuando la ansiedad nos sobrepasa, vamos perdiendo esa capacidad de analizar y entramos en un estado de alerta permanente. Y aquí viene lo que es la ansiedad constante. Vamos a ejemplificar un poquito esto. Imagínate que tenés que hacer una presentación de un examen, hacer alguna tesis en público y ya sabes lo que gran parte o la mayoría les pasa. Se empiezan a sentir con un nudo en el estómago, empiezan a sudar, empiezan a bloquearse, la mente le dice, ¿y si me equivoco? Esto no es para mí, ¿será que me va a ir bien? Si empezamos a poner pensamientos negativos y ese es justamente el mecanismo de la ansiedad. Así que el ciclo de la ansiedad lo podemos dividir en paso de cómo se perpetúa. Como primer paso desencadenante es algo que lo activa, como dije en el ejemplo anterior, una evaluación, una situación nueva,
algún trabajo nuevo, ¿no? Una opinión incluso ajena, que nos lleva al segundo paso, que el cerebro lo interpreta como un peligro. Esto es importante, porque el peligro puede ser real o puede ser irreal. Con el ejemplo anterior, es un peligro, una amenaza irreal, porque el cerebro genera pensamientos automáticos de cataclismo, ¿no? De algo feo. Sin embargo, no es un peligro real, no hay un tigre o un león enfrente tuyo generándote esa ansiedad real. Se entiende la lógica, ¿no? Tenemos miedo, tenemos una ansiedad desencadenada de forma irreal o de forma real. Pero generalmente hoy en día, en la era moderna, esta ansiedad viene por detrás un miedo irreal. Generalmente son pensamientos de negatividad basados a nuestras experiencias y empezamos a ver todo de forma negra, de forma gris. Y tercero, es lo que decía, la reacción física, los latidos empiezan a ser constantes, más rápido, las manos nos sudan, el cuerpo empieza a transpirar y también empezamos a tener pensamientos acelerados, llevándonos a pensamientos catastróficos como no soy capaz, que voy a fallar, que esto no es para mí. Y allí lleva al quinto paso, que es evitar la situación o empezamos a bloquearnos, empezamos a postergar la acción, lo que en vez de terminar lo que es la ansiedad, lo empezamos a reforzar y eso empieza a crecer como una pelota de nieve. Así que cuando evitamos enfrentar una de estas experiencias o enfrentar nuestras preocupaciones, la ansiedad no es que desaparece, la ansiedad se fortalece. Cuanto más nos alejamos del problema, más real lo hacemos, más grande parece. Es como dije recién, una pelota de nieve. Hay una frase que dice: a lo que te resiste, persiste. O sea, si no nos damos el permiso de afrontar lo que tenemos delante, no vamos a crecer e incluso esa ansiedad no va a desaparecer, sino que lo vamos a dejar más viva que antes. Vamos a fortalecer la duda. Así que entender esto es muy importante, ¿lo ven? Debemos entender también que cosas lo empiezan a robustecer o a crecer o potenciar la ansiedad. Y acá una de las cosas que seguramente se van a identificar muchos, que es el exceso de redes sociales, exceso de teléfono, dispositivos móviles, televisión. Pasamos demasiado tiempo en el celular, empezamos a buscar picos de dopamina, placer inmediato, lo que va disminuyendo nuestra atención, nuestra tolerancia a la frustración empieza a crecer y empezamos a generar ese anhelo más de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que busca placeres inmediatos. Otra cosa que también fortalece o potencia la ansiedad son los pensamientos anticipatorios, o sea, poner prejuicios antes de la experiencia, poner antecedentes de pensamientos e incluso irreales, como dije hoy, de antemano sin saber que no es así. Nos preocupamos por cosas que aún no han sucedido, que no han pasado y que en la mayoría de los casos ni siquiera ocurren. He escuchado una vez que el 95% de lo que pensamos que va a suceder no terminan pasando. Es ruido mental. Otra cosa que potencia la ansiedad es la autoexigencia, la perfección extrema. La búsqueda de la perfección nos lleva a la frustración y a lo que es el autosabotaje. Esto es muy importante también, exigirse sobre más de lo que uno puede dar. Puede llevar a enfermarse, a aumentar la ansiedad, nunca se sacia a alguien. Y después tenemos la falta de regulación emocional. No aprendemos a gestionar nuestras emociones, nunca nos han enseñado a gestionarla incluso. El sistema educativo no nos enseñan a gestionar las emociones y esto lo que hace es que nos paralicemos fácilmente. Estos son factores muy importantes de lo que terminan potenciando más la ansiedad, perpetuando a largo plazo. Así que vemos cómo la ansiedad se desencadena, qué es lo que lleva paso a paso a fortalecerla, lo que le potencia también. Y ahora vamos a ver un poquito qué podemos hacer al cabo cuando pasa esto o se prolonga, qué estrategias prácticas podemos usarlas para gestionar la ansiedad. Vamos a tomar primero, antes que nada, conciencia de que esos pensamientos que se anticipan ante una situación son reales o irreales. Debemos preguntarnos, ¿esta preocupación es real o es mi mente que está exagerando de más? Lo segundo
es respirar un poquito más conscientemente. Poner pie en tierra y respirar. Tomarte 5 segundos de exhalar e inhalar. Empiezas a razonar, oxigenas el cerebro y empezás a tomar control del ahora, repito. Bien. Después, otra cosa que podemos hacer es crear una rutina con lo que, por ejemplo, nos compete en este caso, que es el dibujo. Dibujar, ya saben, de manera constante y consciente sobre todo, nos va permitiendo que nuestro cerebro empiece a funcionar de una manera diferente, se enfoque en lo que estás haciendo en ese momento y va regulando la ansiedad. Esto es importante, fíjense la parte terapéutica del dibujo, del arte, de alguna artesanía, lo que lleva, lo que conlleva, mejor dicho, y luego enfrentar gradualmente los miedos es un mecanismo de estrategia para ir quitándole fuerza a la ansiedad. Como decía, no evitar lo que te genera la ansiedad, sino transitarla, exponerte poco a poco. Y vas a ver que no es tan real como parece y encima, sobre todo, empieza a desgastarse, empieza a perder el control y el poder sobre vos, sobre tus pensamientos. Y por último, podemos decir también que descansar, dormir bien, las horas correctas y sobre todo alimentarte de una forma saludable que muchos menosprecian. Esto es crucial también para tener un cuerpo en equilibrio y tener ayuda a tener una mente más saludable, más estable. Así que vemos que estas prácticas son sumamente sencillas y si vemos de forma genérica, todo viene detrás de una conciencia bien intencionada. Así que en conclusión, para ir cerrando este podcast de acerca de la ansiedad y el mecanismo y de todo lo que hablamos, primero antes que nada debemos entender entonces que la ansiedad no está allí para hacernos el mal de la vida, no es un enemigo, no es un archienemigo que viene a dañarnos, el estrés tampoco, es simplemente una alarma, es un mensaje de nuestro cuerpo que nos está diciendo que algo está pasando, que algo nos va a pasar si no tomamos control, si no tomamos conciencia. El problema no es el problema, sino cómo nosotros vemos el problema. El problema no es sentir ansiedad, sino cómo la vamos a gestionar. Cuando vamos aprendiendo a comprenderla, como decía acerca de la receta de un electrodoméstico, por ejemplo, y empezamos a tomar acción, vamos dejando de ser esclavos de nuestros miedos, de nuestros pensamientos automáticos y comenzamos a conectarnos a vivir con más confianza y sobre todo control en el presente. Así que toma toda esta información, reflexiona si es necesario, vuelve a escucharlo y ponlo en conciencia cuando una situación te genere ansiedad. ¿Cómo podrías aplicar hoy una de estas estrategias para poder gestionar la ansiedad de manera más gratificante? Espero que te haya servido este episodio, este segundo episodio de la ansiedad y su mecanismo. Compártelo con alguien que lo necesite, como dije al inicio, y nos vamos a estar viendo en un tercer episodio que seguramente también te va a servir muchísimo para abordarlo en algún área de lo que es la mentalidad acerca del aprendizaje y cómo obtener resultados a la altura de nuestras expectativas o por lo menos tener disfrute en el proceso de lo que hacemos. Y vuelvo a lo mismo, en este caso a lo que nos compete, el dibujo y el realismo. Así que un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el